Hola a todos, pequeños y grandes amantes de los cuentos. Prepárense para sumergirse en un mundo de magia, aventura y fantasía, de la mano de algunas de las heroínas más icónicas de todos los tiempos. Hoy no escucharemos las versiones que ya conocéis de memoria, sino las historias originales, tal como las contaron los legendarios hermanos Grimm. Olvídate por un momento de las adaptaciones modernas y acompáñanos en un viaje fascinante a los relatos que han cautivado a generaciones. Conoceremos a princesas valientes, a veces un poco desdichadas, pero siempre dueñas de su propio destino. En este primer capítulo exploraremos el encanto y los desafíos de las princesas y sus dones, con historias como Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, Rapunzel, La Princesa y el Guisante, Las Princesas Bailadoras, La Bola de Cristal. Así que ponete cómodo, sube el volumen y déjate llevar por la magia de los cuentos originales de los hermanos Grimm. Blancanieves. Érase una vez, en pleno invierno, cuando los copos de nieve caían del cielo como plumas, una reina que estaba sentada cosiendo junto a una ventana con marco de ébano negro. Y mientras cosía y miraba la nieve, se pinchó el dedo con la aguja, y 3 gotas de sangre cayeron en la nieve. Y como el rojo resaltaba tan hermosamente sobre el blanco de la nieve, pensó para sí: ojalá tuviera una hija tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como la madera de este marco. Poco después tuvo una hijita que era tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y con el cabello tan negro como el ébano, y por eso la llamaron Blancanieves. Y en cuanto nació la niña, la reina murió. Al cabo de 1 año, el rey tomó otra esposa. Era una mujer hermosa, pero orgullosa y arrogante, y no podía soportar que nadie la superara en belleza. Tenía un espejo maravilloso. Cuando se ponía delante de él y se miraba, decía: «Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todo el país?» «Señora reina, vos sois la más bella del país». Entonces ella quedaba satisfecha, pues sabía que el espejo decía la verdad. Pero Blancanieves crecía y se hacía cada vez más hermosa, y cuando cumplió 7 años, era tan bella como la luz del día, y más hermosa que la propia reina. Cuando ésta preguntó una vez a su espejo: «Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todo el país?», él respondió: «Señora reina, vos sois la más bella aquí, pero Blancanieves es 1000 veces más bella que vos». Entonces la reina se asustó y se puso amarilla y verde de envidia. Desde aquel momento, cada vez que veía a Blancanieves, el corazón se le revolvía en el pecho. Tanto odiaba a la muchacha, y la envidia y el orgullo crecían en su corazón como la mala hierba, cada vez más altos, de modo que ya no tenía sosiego ni de día ni de noche. Entonces llamó a un cazador y le dijo: «Llévala a la niña al bosque. No quiero volver a verla. Debes matarla y traerme sus pulmones y su hígado como prueba». El cazador obedeció y se la llevó. Pero cuando desenvainó su cuchillo de caza para atravesar el inocente corazón de Blancanieves, ella empezó a llorar y dijo: «Ay, querido cazador, déjame vivir. Correré hacia el bosque salvaje y no volveré jamás a casa». Y como era tan hermosa, el cazador sintió lástima y dijo: «Pues corre, pobre niña. Las fieras salvajes te devorarán pronto», pensó él, pero aún así sintió como si le hubieran quitado una piedra del corazón al no tener que matarla. Y justo cuando apareció un joven jabalí saltando, lo mató, le sacó los pulmones y el hígado y se los llevó a la reina como prueba.
El cocinero tuvo que cocerlos en sal y la malvada mujer se los comió, creyendo que había comido los pulmones y el hígado de Blancanieves. Ahora la pobre niña estaba completamente sola en el gran bosque y sintió tanto miedo que miraba todas las hojas de los árboles y no sabía qué hacer. Entonces se echó a correr y corrió sobre piedras puntiagudas y a través de espinos, y las fieras salvajes pasaban saltando a su lado, pero no le hacían nada. Corrió mientras sus pies pudieron aguantar, hasta que casi anochecía. Entonces vio una casita pequeña y entró para descansar. En la casita todo era pequeño, pero tan primoroso y limpio que no se puede describir. Había una mesita cubierta con un mantel blanco, con 7 platitos pequeños, cada platito con su cucharita. Además, 7 cuchillitos y tenedorcitos, y 7 vasitos. Junto a la pared había 7 camitas, una al lado de la otra, cubiertas con sábanas blancas como la nieve. Blancanieves, como tenía tanta hambre y sed, comió un poco de verdura y pan de cada platito, y bebió una gota de vino de cada vasito, pues no quería quitárselo todo a uno solo. Después, como estaba tan cansada, se acostó en una camita, pero ninguna le encajaba. Una era demasiado larga, la otra demasiado corta, hasta que finalmente la 7ª fue la adecuada. Y allí se quedó. Se encomendó a Dios y se durmió. Cuando ya estaba completamente oscuro, llegaron los dueños de la casita. Eran los 7 enanitos que picaban y excavaban en busca de mineral en las montañas. Encendieron sus 7 lamparitas y cuando se hizo la luz en la casita, vieron que alguien había estado allí, pues no todo estaba en el mismo orden en que lo habían dejado. El primero dijo: ¿Quién se ha sentado en mi sillita? El segundo: ¿Quién ha comido de mi platito? El tercero: ¿Quién ha cogido de mi panecillo? El cuarto: ¿Quién ha comido de mi verdurita? El quinto: ¿Quién ha pinchado con mi tenedorcito? El sexto: ¿Quién ha cortado con mi cuchillito? El séptimo: ¿Quién ha bebido de mi vasito? Entonces el primero miró a su alrededor y vio que en su cama había una pequeña hendidura y dijo: ¿Quién ha pisado mi camita? Los otros vinieron corriendo y exclamaron: En la mía también ha estado alguien tumbado. Pero el séptimo, al mirar en su cama, vio a Blancanieves, que yacía allí dormida. Entonces llamó a los demás, que acudieron corriendo y gritaron de asombro. Cogieron sus 7 lamparitas e iluminaron a Blancanieves. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!, exclamaron. ¡Qué hermosa es esta niña! Y sintieron tanta alegría que no la despertaron, sino que la dejaron seguir durmiendo en la camita. El 7º enano durmió con sus compañeros, 1 hora con cada uno, y así pasó la noche. Cuando amaneció, Blancanieves se despertó, y al ver a los 7 enanitos, se asustó. Pero ellos fueron amables y le preguntaron: ¿Cómo te llamas? Me llamo Blancanieves, respondió ella. ¿Cómo has llegado a nuestra casa?, continuaron los enanos. Entonces ella les contó que su madrastra había querido matarla, pero que el cazador le había perdonado la vida y que había corrido todo el día hasta que finalmente encontró su casita. Los enanos dijeron: Si quieres encargarte de nuestra casa, cocinar, hacer las camas, lavar, coser y hacer punto, y mantenerlo todo ordenado y limpio, puedes quedarte con nosotros y no te faltará de nada. Sí, dijo Blancanieves, de todo corazón, y se quedó con ellos. Les mantenía la casa en orden. Por las mañanas iban a las montañas a buscar mineral y oro. Por las tardes regresaban, y entonces su comida debía estar lista. Durante el día la muchacha estaba sola. Entonces los buenos enanitos la advirtieron diciendo: Cuídate de tu madrastra. Pronto sabrá que estás aquí.
no dejes entrar a nadie. Pero la reina, después de creer que había comido los pulmones y el hígado de Blancanieves, no pensaba otra cosa sino que volvía a ser la primera y la más bella de todas. Se puso delante de su espejo y dijo: «Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todo el país?». Entonces el espejo respondió: «Señora reina, vos sois la más bella aquí, pero Blancanieves, sobre las montañas con los 7 enanitos, es todavía 1000 veces más bella que vos». Entonces se asustó, pues sabía que el espejo no mentía, y se dio cuenta de que el cazador la había engañado y que Blancanieves seguía viva. Y entonces pensó y repensó de nuevo cómo matarla, pues mientras ella no fuera la más bella de todo el país, la envidia no le daba tregua. Y cuando finalmente ideó algo, se pintó la cara y se vistió como una vieja vendedora ambulante, quedando completamente irreconocible. Con esta apariencia, cruzó las 7 montañas hasta los 7 enanitos, llamó a la puerta y gritó: «¡Hermosas mercancías a la venta! ¡A la venta!». Blancanieves se asomó por la ventana y gritó: «Buenos días, querida señora. ¿Qué tiene para vender?». «Buena mercancía, hermosa mercancía», respondió ella. «Lazos de todos los colores». Y sacó uno que estaba trenzado de seda multicolor. «A esta mujer honrada puedo dejarla entrar», pensó Blancanieves. Descorrió el cerrojo de la puerta y compró el bonito lazo. «Niña», dijo la anciana, «¿cómo vas? Ven, te ataré bien el lazo de una vez». Blancanieves no sospechó nada. Se puso delante de ella y se dejó atar con el nuevo lazo. Pero la anciana ató deprisa y tan fuerte que a Blancanieves le faltó el aliento y cayó como muerta. «Ahora has sido la más bella», dijo ella, y salió apresuradamente. No mucho después, al anochecer, llegaron los 7 enanitos a casa. Pero qué susto se llevaron al ver a su querida Blancanieves yaciendo en el suelo. No se movía ni respiraba, como si estuviera muerta. La levantaron y al ver que estaba demasiado apretada, cortaron el lazo en 2. Entonces empezó Arix a respirar un poco y poco a poco volvió a la vida. Cuando los enanos oyeron lo que había sucedido, dijeron: «La vieja vendedora no era otra que la malvada reina. Ten cuidado y no dejes entrar a nadie si no estamos contigo». Pero la malvada mujer, al llegar a casa, se puso delante del espejo y preguntó: «Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todo el país?». Él respondió como de costumbre: «Señora reina, vos sois la más bella aquí, pero Blancanieves, sobre las montañas con los 7 enanitos, es todavía 1000 veces más bella que vos». Cuando oyó esto, toda la sangre se le subió al corazón. Tanto se asustó, pues vio claramente que Blancanieves había vuelto a la vida. «Ahora sí», dijo ella, «inventaré algo que te destruya». Y con artes de brujería, que dominaba, hizo un peine venenoso. Luego se disfrazó y adoptó la apariencia de otra anciana. Así fue sobre las 7 montañas hasta los 7 enanitos. Llamó a la puerta y gritó: «Buena mercancía a la venta. ¡A la venta!». Blancanieves se asomó y dijo: «Siga su camino, no puedo dejar entrar a nadie». «Pero mirar sí te estará permitido», dijo la anciana. Sacó el peine venenoso y lo sostuvo en alto. A la niña le gustó tanto que se dejó engañar y abrió la puerta. Cuando se pusieron de acuerdo en la compra, la anciana dijo: «Ahora te peinaré como es debido». La pobre Blancanieves no pensó en nada malo y dejó hacer a la anciana. Pero apenas le había puesto el peine en el pelo, cuando el veneno actuó y la muchacha cayó sin sentido. «Tú, dechado de belleza», dijo la malvada mujer, «ahora se acabó para ti», y se fue. Pero por suerte, pronto anocheció, cuando los 7 enanitos llegaron a casa.
Al ver a Blancanieves yaciendo en el suelo como muerta, sospecharon inmediatamente de la madrastra. Buscaron y encontraron el peine venenoso. Y apenas lo hubieron sacado, Blancanieves volvió en sí y contó lo sucedido. Entonces la advirtieron una vez más que estuviera alerta y no abriera la puerta ajena a casa a nadie. La reina se puso en casa delante del espejo y dijo: «Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todo el país?». Él respondió como antes: «Señora reina, vos sois la más bella aquí, pero Blancanieves, sobre las montañas con los 7 enanitos, es todavía 1000 veces más bella que vos». Cuando oyó al espejo hablar así, tembló y se estremeció de ira. «Blancanieves debe morir», gritó, «aunque me cueste la vida». A continuación, fue a una cámara muy oculta y solitaria, donde nadie entraba, y allí hizo una manzana venenosa, muy venenosa. Por fuera parecía hermosa, blanca con mejillas rojas, de modo que cualquiera que la viera sentía deseos de ella. Pero quien comiera un trocito debía morir. Cuando la manzana estuvo lista, se pintó la cara y se disfrazó de campesina, y así cruzó las 7 montañas hasta los 7 enanitos. Llamó a la puerta. Blancanieves asomó la cabeza por la ventana y dijo: «No puedo dejar entrar a nadie. Los 7 enanitos me lo han prohibido». «A mí también me parece bien», respondió la campesina. «Ya me desharé de mis manzanas. Toma, te regalo una». «No», dijo Blancanieves. «No puedo aceptar nada». «¿Tienes miedo del veneno?», dijo la anciana. «Mira, corto la manzana en 2 partes. Tú come la mejilla roja, yo comeré la blanca». Pero la manzana estaba hecha con tanta astucia que solo la mejilla roja estaba envenenada. Blancanieves codició la hermosa manzana y cuando vio que la campesina comía de ella, no pudo resistirse más. Extendió la mano y tomó la mitad venenosa. Pero apenas tuvo un bocado en la boca, cayó muerta al suelo. Entonces la reina la contempló con ojos horribles, rió a carcajadas y dijo: «Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano. Esta vez los enanos no podrán despertarte de nuevo». Y cuando en casa preguntó al espejo: «Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todo el país?», él respondió finalmente: «Señora reina, vos sois la más bella del país». Entonces, su envidioso corazón encontró la paz, tanta paz como puede tener un corazón envidioso. Los enanitos, cuando llegaron a casa por la noche, encontraron a Blancanieves yaciendo en el suelo, y ya no salía aliento de su boca, y estaba muerta. La levantaron, buscaron si encontraban algo venenoso, le desataron el lazo, le peinaron el cabello, la lavaron con agua y vino, pero nada sirvió. La querida niña estaba muerta, y muerta se quedó. La pusieron sobre unas andas y se sentaron los 7 a su alrededor y la lloraron. Y lloraron durante 3 días. Entonces quisieron enterrarla, pero todavía parecía tan fresca como una persona viva, y aún tenía sus hermosas mejillas rojas. Dijeron: «No podemos enterrarla en la tierra negra». E hicieron fabricar un ataúd transparente de cristal para que se la pudiera ver por todos lados. La depositaron dentro y escribieron su nombre en él, con letras doradas, y que era una princesa. Luego colocaron el ataúd en la montaña, y uno de ellos siempre se quedaba junto a él y lo vigilaba. Y los animales también vinieron y lloraron a Blancanieves. Primero una lechuza, luego un cuervo, y por último, una palomita. Así yació Blancanieves mucho, mucho tiempo en el ataúd, y no se descomponía, sino que parecía como si durmiera, pues seguía siendo tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y con el cabello tan negro como el ébano. Sucedió, sin embargo,
que un príncipe se adentró en el bosque y llegó a la casa de los enanos para pasar la noche. Vio el ataúd en la montaña y a la hermosa Blancanieves dentro, y leyó lo que estaba escrito en él con letras doradas. Entonces dijo a los enanos: «Dejadme el ataúd, os daré lo que queráis por él». Pero los enanos respondieron: «No lo damos por todo el oro del mundo». Entonces él dijo: «Pues regaládmelo, porque no puedo vivir sin ver a Blancanieves. La honraré y la estimaré como a mi bien más preciado». Mientras hablaba así, los buenos enanitos sintieron compasión por él y le dieron el ataúd. El príncipe hizo entonces que sus sirvientes lo llevaran sobre los hombros, pero sucedió que tropezaron con un arbusto y con la sacudida, el trozo de manzana venenosa que Blancanieves había mordido salió de su garganta. Y no mucho después, abrió los ojos, levantó la tapa del ataúd, se incorporó y volvió a estar viva. «¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estoy?», exclamó. El príncipe, lleno de alegría, dijo: «Estás conmigo». Y le contó lo que había sucedido y dijo: «Te quiero más que a nada en el mundo. Ven conmigo al castillo de mi padre. Serás mi esposa». Entonces Blancanieves le tomó cariño y fue con él, y su boda se organizó con gran pompa y magnificencia. Pero a la fiesta también fue invitada la malvada madrastra de Blancanieves. Cuando se hubo ataviado con hermosos vestidos, se puso delante del espejo y dijo: «Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todo el país?». El espejo respondió: «Señora reina, vos sois la más bella aquí, pero la joven reina es 1000 veces más bella que vos». Entonces la malvada mujer lanzó una maldición y sintió tanto miedo, que no sabía qué hacer. Al principio no quería ir a la boda en absoluto, pero la inquietud no la dejaba en paz. Tenía que ir y ver a la joven reina. Y cuando entró, reconoció a Blancanieves, y de miedo y terror, se quedó allí parada sin poder moverse. Pero ya habían puesto unas zapatillas de hierro sobre brasas, y las trajeron con tenazas, y las colocaron delante de ella. Entonces tuvo que calzarse los zapatos al rojo vivo y bailar con ellos hasta que cayó muerta al suelo. La Cenicienta. Hermanos Grimm. Un hombre rico tenía ya a su mujer muy enferma, y cuando vio que se acercaba su fin, llamó a su hija única y le dijo: «Querida hija, sé piadosa y buena. Dios te protegerá desde el cielo, y yo no me apartaré de tu lado, y te bendeciré». Poco después cerró los ojos y expiró. La niña iba todos los días a llorar al sepulcro de su madre, y continuó siendo siempre piadosa y buena. Llegó el invierno, y la nieve cubrió el sepulcro con su blanco manto. Llegó la primavera, y el sol doró las flores del campo, y el padre de la niña se casó de nuevo. La esposa trajo 2 niñas que tenían un rostro muy hermoso, pero un corazón muy duro y cruel. Entonces comenzaron muy malos tiempos para la pobre huérfana. «No queremos que esté ese pedazo de ganso sentada a nuestro lado, que gane el pan que coma, váyase a la cocina con la criada». Le quitaron sus vestidos buenos, le pusieron una basquiña remendada y vieja y le dieron unos zuecos. «¡Qué sucia está la orgullosa princesa!», decían riéndose, y la mandaron ir a la cocina. Tenía que trabajar allí desde por la mañana hasta la noche, levantarse temprano, traer agua, encender lumbre, coser y lavar. Sus hermanas le hacían además todo el daño posible. Se burlaban de ella y le vertían la comida en la lumbre, de manera que tenía que bajarse a recogerla. Por la noche, cuando estaba cansada de tanto trabajar, no podía Sachiel acostarse, pues no tenía cama, y la pasaba recostada al lado del fuego, y como siempre estaba llena de polvo y ceniza, le llamaban la Cenicienta.
Sucedió que su padre fue en una ocasión a una feria y preguntó a sus hijastras lo que querían que les trajese. «Un bonito vestido», dijo la una. «Una buena sortija», añadió la segunda. «Y tú, Cenicienta, ¿qué quieres?», le dijo. «Padre, tráeme la primera rama que encuentres en el camino». Compró a sus dos hijastras hermosos vestidos y sortijas adornadas de perlas y piedras preciosas, y a su regreso, al pasar por un bosque cubierto de verdor, tropezó con su sombrero en una rama de zarza y la cortó. Cuando volvió a su casa, dio a sus hijastras lo que le habían pedido y la rama a la Cenicienta, la cual se lo agradeció. Corrió al sepulcro de su madre, plantó la rama en él y lloró tanto que, regada por sus lágrimas, no tardó la rama en crecer y convertirse en un hermoso árbol. La Cenicienta iba 3 veces todos los días a ver el árbol. Lloraba, lloraba, y siempre ibas a descansar en él un pajarillo. Y cuando sentía algún deseo, en el acto le concedía el pajarillo lo que deseaba. Celebró por entonces el rey unas grandes fiestas, que debían durar 3 días, e invitó a ellas a todas las jóvenes del país para que su hijo eligiera la que más le agradase por esposa. Cuando supieron las 2 hermanastras que debían asistir a aquellas fiestas, llamaron a la Cenicienta y la dijeron: «Peínanos, límpianos los zapatos y ponles bien las hebillas, pues vamos a una boda al palacio del rey». La Cenicienta las escuchó llorando, pues las hubiera acompañado con mucho gusto al baile, y suplicó a su madrastra que se lo permitiese. «Cenicienta», le dijo, «estás llena de polvo y ceniza, y quieres ir a una boda. ¿No tienes vestidos ni zapatos y quieres bailar?». Pero como insistiese en sus súplicas, le dijo por último: «Se ha caído un plato de lentejas en la ceniza. Si las recoges antes de 2 horas, vendrás con nosotras». La joven salió al jardín por la puerta trasera y dijo: «Tiernas palomas, amables tórtolas, pájaros del cielo, vengan todos y ayúdenme a recoger. Las buenas en el puchero, las malas en el caldero». Entraron por la ventana de la cocina 2 palomas blancas, y después 2 tórtolas, y por último, comenzaron a revolotear alrededor del hogar todos los pájaros del cielo, que acabaron por bajarse a la ceniza, y las palomas picoteaban con sus piquitos diciendo: «Pi, pi», y los restantes pájaros comenzaron también a decir: «Pi, pi», y pusieron todos los granos buenos en el plato. Aún no había transcurrido 1 hora, y ya estaba todo concluido, y se marcharon volando. Llevó entonces la niña llena de alegría el plato a su madrastra, creyendo que le permitiría ir a la boda, pero ésta le dijo: «No, Cenicienta, no tienes vestido y no sabes bailar. Se reirían de nosotras». Mas viendo que lloraba, añadió: «Si puedes recoger de entre la ceniza 2 platos llenos de lentejas en 1 hora, irás con nosotras». Creyendo en su interior que no podría hacerlo, vertió los 2 platos de lentejas en la ceniza y se marchó. Pero la joven salió entonces al jardín por la puerta trasera y volvió a decir: «Tiernas palomas, amables tórtolas, pájaros del cielo, vengan todos y ayúdenme a recoger. Las buenas en el puchero, las malas en el caldero». Entraron por la ventana de la cocina 2 palomas blancas, después 2 tórtolas, y por último comenzaron a revolotear alrededor del hogar todos los pájaros del cielo que acabaron por bajarse a la ceniza. Y las palomas picoteaban con sus piquitos diciendo: «Pi, pi», y los demás pájaros comenzaron a decir también: «Pi, pi», y pusieron todas las lentejas buenas en el plato, y aún no había transcurrido media hora cuando ya estaba todo concluido, y se marcharon volando. Llevó la niña llena de alegría el plato a su madrastra, creyendo que le permitiría ir a la boda, pero ésta le dijo: «Todo es inútil, no puedes venir, porque no tienes vestido y no sabes bailar. Se reirían de nosotras».
Le volvió entonces la espalda y se marchó con sus orgullosas hijas. En cuanto quedó sola en casa, fue la Cenicienta al sepulcro de su madre, debajo del árbol, y comenzó a decir: «Arbolito pequeño, dame un vestido, que sea de oro y plata, muy bien tejido». El pájaro le dio entonces un vestido de oro y plata y unos zapatos bordados de plata y seda. Enseguida se puso el vestido y se marchó a la boda. Sus hermanas y madrastra no la conocieron, creyendo que sería alguna princesa extranjera, pues les pareció muy hermosa con su vestido de oro. Y ni aún se acordaban de la Cenicienta, creyendo que estaría mondando lentejas sentada en el hogar. Salió a su encuentro el hijo del rey, la tomó de la mano y bailó con ella, no permitiéndole bailar con nadie, pues no la soltó de la mano. Y si se acercaba algún otro a invitarla, le decía: «Es mi pareja». Bailó hasta el amanecer y entonces decidió marcharse. El príncipe le dijo: «Iré contigo y te acompañaré», pues deseaba saber quién era aquella joven, pero ella se despidió y saltó al palomar. Entonces aguardó el hijo del rey a que fuera su padre y le dijo que la doncella extranjera había saltado al palomar. El anciano creyó que debía ser la Cenicienta. Trajeron una piqueta y un martillo para derribar el palomar, pero no había nadie dentro. Y cuando llegaron a la casa de la Cenicienta, la encontraron sentada en el hogar con sus sucios vestidos y un turbio candil ardía en la chimenea, pues la Cenicienta había entrado y salido muy ligera en el palomar y corrido hacia el sepulcro de su madre, donde se quitó los hermosos vestidos que se llevó el pájaro y después se fue a sentar con su basquiña gris a la cocina. Al día siguiente, cuando llegó la hora en que iba a principiar la fiesta y se marcharon sus padres y hermanas, corrió la Cenicienta junto al arbolito y dijo: «Arbolito pequeño, dame un vestido, que sea de oro y plata, muy bien tejido». Entonces el pájaro le dio un vestido mucho más hermoso que el del día anterior, y cuando se presentó en la boda con aquel traje, dejó a todos admirados de su extraordinaria belleza. El príncipe que la estaba aguardando le cogió la mano y bailó toda la noche con ella. Cuando iba algún otro a invitarla, decía: «Es mi pareja». Al amanecer manifestó deseos de marcharse, pero el hijo del rey la siguió para ver la casa en que entraba. Mas de pronto se metió en el jardín de detrás de la casa. Había en él un hermoso árbol muy grande, del cual colgaban hermosas peras. La Cenicienta trepó hasta sus ramas y el príncipe no pudo saber por dónde había ido, pero aguardó hasta que vino su padre y le dijo: «La doncella extranjera se me ha escapado. Me parece que ha saltado el peral». El padre creyó que debía ser la Cenicienta. Mandó traer un hacha y derribó el árbol, pero no había nadie en él. Y cuando llegaron a la casa, estaba la Cenicienta sentada en el hogar, como la noche anterior, pues había saltado por el otro lado el árbol y fue corriendo al sepulcro de su madre, donde dejó al pájaro sus hermosos vestidos y tomó su basquiña gris. Al día siguiente, cuando se marcharon sus padres y hermanas, fue también la Cenicienta al sepulcro de su madre y dijo al arbolito: «Arbolito pequeño, dame un vestido, que sea de oro y plata, muy bien tejido». Entonces el pájaro le dio un vestido que era mucho más hermoso y magnífico que ninguno de los anteriores. Y los zapatos eran todos de oro. Y cuando se presentó en la boda con aquel vestido, nadie tenía palabras para expresar su asombro. El príncipe bailó toda la noche con ella, y cuando se acercaba alguno a invitarla, le decía: «Es mi pareja». Al amanecer se empeñó en marcharse la Cenicienta, y el príncipe Nakumitkki en acompañarla, mas se escapó con tal ligereza que no pudo seguirla. Pero el hijo del rey había mandado untar toda la escalera de pega
y se quedó pegado en ella el zapato izquierdo de la joven. Lo levantó el príncipe y vio que era muy pequeño, bonito y todo de oro. Al día siguiente fue a ver al padre de la Cenicienta y le dijo: «He decidido que sea mi esposa la que venga bien este zapato de oro». Alegrándose mucho las dos hermanas porque tenían los pies muy bonitos, la mayor entró con el zapato en su cuarto para probárselo. Su madre estaba a su lado, pero no se lo podía meter, porque sus dedos eran demasiado largos y el zapato muy pequeño. Al verlo le dijo su madre, alargándole un cuchillo: «Córtate los dedos, pues cuando seas reina no irás nunca a pie». La joven se cortó los dedos, metió el zapato en el pie, ocultó su dolor y salió a reunirse con el hijo del rey, que la subió a su caballo como si fuera su novia, y se marchó con ella, pero tenía que pasar por el lado del sepulcro de la primera mujer de su padrastro, en cuyo árbol había dos palomas que comenzaron a decir: «No sigas más adelante, detente a ver un instante, que el zapato es muy pequeño y esa novia no es su dueño». Se detuvo, le miró los pies y vio correr la sangre. Volvió su caballo, condujo a su casa a la novia fingida y dijo que no era la que había pedido, que se probase el zapato la otra hermana. Entró esta en su cuarto y se le metió bien por delante, pero el talón era demasiado grueso. Entonces su madre le alargó un cuchillo y le dijo: «Córtate un pedazo del talón, pues cuando seas reina no irás nunca a pie». La joven se cortó un pedazo de talón, metió un pie en el zapato y, ocultando el dolor, salió a ver al hijo del rey, que la subió en su caballo como si fuera su novia, y se marchó con ella. Cuando pasaron delante del árbol, había dos palomas que comenzaron a decir: «No sigas más adelante, detente a ver un instante, que el zapato es muy pequeño y esa novia no es su dueño». Se detuvo, le miró los pies y vio correr la sangre. Volvió su caballo y condujo a su casa a la novia fingida. «Tampoco es esta la que busco», dijo. «¿Tienen otra hija?» «No», contestó el marido. «De mi primera mujer tuve una pobre chica, a la que llamamos la Cenicienta, porque está siempre en la cocina. Pero esa no puede ser la novia que buscas». El hijo del rey insistió en verla, pero la madre le replicó: «No, no, está demasiado sucia para atreverme a enseñarla». Se empeñó, sin embargo, en que saliera y hubo que llamar a la Cenicienta. Se lavó primero la cara y las manos y salió después a presencia del príncipe, que le alargó el zapato de oro. Se sentó en su banco, sacó de su pie el pesado zueco y se puso el zapato que le venía perfectamente. Y cuando se levantó y le vio el príncipe la cara, reconoció a Sepatía, la hermosa doncella que había bailado con él, y dijo: «Esta es mi verdadera novia». La madrastra y las dos hermanas se pusieron pálidas de ira, pero él subió a la Cenicienta en su caballo y se marchó con ella. Y cuando pasaban por delante del árbol, dijeron las dos palomas blancas: «Sigue, príncipe, sigue adelante sin parar un solo instante, pues ya encontraste el dueño del zapatito pequeño». Después de decir esto, echaron a volar y se pusieron en los hombros de la Cenicienta, una en el derecho y otra en el izquierdo. Cuando se verificó la boda, fueron las falsas hermanas ahí a acompañarla y tomar parte en su felicidad. Y al dirigirse los novios a la iglesia, iba la mayor a la derecha y la menor a la izquierda. Y las palomas que llevaba la Cenicienta en sus hombros picaron a la mayor en el ojo derecho y a la menor en el izquierdo, de modo que picaron a cada una un ojo. A su regreso se puso la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, y las palomas picaron a cada una en el otro ojo, quedando ciegas toda su vida por su falsedad y envidia. La Bella Durmiente. Los hermanos Grimm.
Hace muchos años vivía un rey y una reina, que decían todos los días: «¡Ay, si tuviéramos un hijo!». Y no les nacía ninguno. Pero una vez, estando la reina bañándose, saltó una cucaracha en el agua, la cual le dijo: «Antes de un año verás cumplido tu deseo, y tendrás una gorda hija». No tardó en verificarse lo que había predicho la rana, pues la reina dio a luz una niña tan hermosa que el rey, lleno de alegría, ignoraba qué hacerse y dispuso un gran festín, al cual invitó no solo a sus serpientes, amigos y conocidos, sino también a las hadas, para que la niña fuese amable y de buenas costumbres. Había 13 hadas en su reino, pero como solo tenía 12 cubiertos de oro, que son los únicos con que comen, una de ellas no podía asistir al banquete. Celebróse con gran magnificencia, y al terminarse, regaló a la niña cada una de las hadas un don especial. Esta la virtud, aquella la hermosura, la tercera las riquezas, y así la concedieron todo cuanto puede desearse en el mundo. Mas apenas había hablado la 11ª, entró de repente la 13ª, deseosa de vengarse porque no la habían convidado, y sin saludar ni mirar a nadie, dijo en alta voz: «La princesa se herirá con un huso al cumplir los 15 años y quedará muerta en el acto». Y salió de la sala sin decir otra palabra. Asustáronse todos los presentes, pero entró enseguida la 12ª, que no había hecho aún su regalo. No pudiendo evitar el mal que había predicho su compañera, procuró modificarle y dijo: «La princesa no morirá, pero estará sumergida en un profundo sueño por espacio de un siglo, del cual volverá, transcurrido este tiempo». El rey, que quería evitar a su querida hija todo género de desgracias, dio la orden de que se quemasen todos los usos de su reino. Pero la joven se hallaba adornada de todas las gracias que la habían concedido las hadas, pues era muy hermosa, amable, graciosa y entendida, de manera que cuantos la veían sentían hacia ella el mayor cariño. Mas al llegar el día en que cumplió los 15 años, dio la casualidad de que se hallase sola en palacio por haber salido el rey y la reina. Comenzó a recorrer aquella vasta morada, deseosa de saber lo que contenía, y vio una tras otra todas las habitaciones hasta que llegó a una torre muy elevada. Subió una estrecha escalera y llegó a una puerta, la cual no se tardó en abrir, dejándola ver una pequeña habitación, donde se hallaba una anciana con su huso hilando, con la mayor laboriosidad. «Buenos días, abuelita», dijo la princesa. «¿Qué haces?» «Estoy hilando», contestó la anciana haciendo una cortesía con la cabeza. «¿Qué es eso que se mueve con tanta ligereza?», continuó diciendo la niña, y fue a coger el huso para ponerse a hilar. Pero apenas le había tocado, se realizó el encanto y se hirió en el dedo. En el mismo instante en que sintió la cortadura fue a parar a su cama, donde cayó en un profundo sueño, el cual se extendió a todo el palacio. El rey y la reina, que habían entrado en aquel mismo momento, se quedaron dormidos, igualmente que toda la corte. También se durmieron los caballos en la cuadra, los perros en el patio, las palomas en el techo, las moscas en la pared, y hasta el fuego que ardía en el fogón dejó de arder, y la comida cesó de cocer, y el cocinero y los pinches se durmieron por último, para que no quedase nadie despierto. Cesó también el viento y no volvió a moverse, ni aun la hoja de un árbol de los alrededores del palacio. No tardó mucho en nacer y crecer un zarzal en torno de aquel edificio, el cual fue haciéndose más grande cada día hasta que le cercó por completo, de manera que ni aun su techo se veía, y solo los ancianos del país podían dar alguna noticia de la hermosa rosa con espinas que se hallaba allí dormida, pues con este nombre era conocida la princesa, y de tiempo en tiempo venían algunos príncipes que querían penetrar a través de la zarza en el palacio,
Mas les era imposible, pues las espinas se cerraban fuertemente y los jóvenes quedaban cogidos por ellas, no pudiendo muchas veces soltarse, de modo que morían allí. Transcurridos muchos años, fue un príncipe hacia aquel país y oyó lo que refería un anciano de aquella zarza, detrás de la cual había un palacio, en el que dormía desde el siglo anterior una hermosa princesa, llamada Rosa con Espinas, y con ella estaban dormidos el rey y la reina, y toda la corte. Añadió además haber oído decir a su abuelo que muchos príncipes habían tratado ya de atravesar por el zarzal, pero que no lo habían podido conseguir, quedando en él muertos. Entonces dijo el doncel: «Yo no tengo miedo, y he de ver a la bella Rosa con Espinas». El buen anciano quiso distraerle de su propósito, mas viendo no lo conseguía, le dejó entregarse a su suerte. Pero precisamente entonces habían transcurrido los 100 años y llegado el día en el cual debía despertar Rosa con Espinas. Cuando se acercó el príncipe a la zarza, la halló convertida en un hermoso rosal, que abriéndose por sí mismo, le dejó pasar cerrándose después. Llegó a la cuadra y vio dormidos a los perros y caballos. Miró el techo y vio a las palomas con la cabeza debajo de las alas. Y cuando entró en el edificio, notó que las moscas estaban dormidas en las paredes. El cocinero se hallaba en la cocina en actitud de llamar a los pinches, y la criada estaba cerca de un gallo que parecía dispuesto a cantar. Fue un poco más lejos y vio en un salón a toda la corte dormida, y al rey y a la reina durmiendo en su trono. Fue un poco más allá, y todo se encontraba tranquilo, sin que se oyese el menor ruido, hasta que al fin llegó a la torre y abrió la puerta del cuarto en que dormía Rosa con Espinas. Quedóse mirándola, y era tan hermosa que no pudo separar sus ojos de ella. Se inclinó y la dio un beso, pero apenas la habían tocado sus labios. Abrió los ojos Rosa con Espinas, despertó y le miró con la mayor amabilidad. Bajaron entonces juntos y despertó el rey y la reina y toda la corte, y se miraron unos a otros llenos de admiración. Despertaron los caballos en la cuadra y comenzaron a relinchar, y los perros ladraron al levantarse, y las palomas que se hallaban en el techo sacaron sus cabecitas de debajo de sus alas, miraron a su alrededor y echaron a volar. Las moscas se separaron de las paredes, el fuego se reanimó y se puso a chisporrotear en la cocina y se coció la comida. El cocinero dio un cachete a cada pinche, los cuales comenzaron a llorar, y la criada despertó al canto del gallo. Celebróse entonces con grande magnificencia la boda del príncipe con Rosa con Espinas, y vivieron felices hasta el fin de sus días. Rapunzel. Los hermanos Grimm. Había en una ocasión un matrimonio que deseaba hacía mucho tiempo tener un hijo, hasta que al fin dio la mujer esperanzas de que el Señor quería se cumpliesen sus deseos. En la alcoba de los esposos había una ventana pequeña, cuyas vistas daban a un hermoso huerto, en el cual se encontraban toda clase de flores y legumbres. Se hallaba empero rodeado de una alta pared, y nadie se atrevía a entrar dentro, porque pertenecía a una hechicera muy poderosa y temida de todos. Un día estaba la mujer a la ventana mirando al huerto en el cual vio un cuadro plantado de ruiponches, y la parecieron tan verdes y tan frescos que sintió antojo por comerlos. Creció su antojo de día en día, y como no ignoraba que no podía satisfacerle, comenzó a estar triste, pálida y enfermiza. Asustóse el marido y la preguntó: «¿Qué tienes, querida esposa?» «Oh», le contestó, «si no puedo comer ruiponches de los que hay detrás de nuestra casa, me moriré de seguro». El marido, que la quería mucho,
pensó para sí: antes de consentir en que muera mi mujer, la traeré el ruiponche, y sea lo que Dios quiera. Al anochecer saltó las paredes del huerto de la hechicera, cogió en un momento un puñado de ruiponche y se lo llevó a su mujer, que hizo enseguida una ensalada y se lo comió con el mayor apetito. Pero le supo tan bien, que al día siguiente tenía mucha más gana todavía de volverlo a comer. No podía tener descanso si su marido no iba otra vez al huerto. Fue, por lo tanto, al anochecer, pero se asustó mucho porque estaba en él la hechicera. «¿Cómo te atreves?», le dijo encolerizada, «a venir a mi huerto y a robarme mi ruiponche como un ladrón. ¿No sabes que puede venirte una desgracia?». «Ah», le contestó, «perdonad mi atrevimiento, pues lo he hecho por necesidad. Mi mujer ha visto vuestro ruiponche desde la ventana y se le ha antojado de tal manera que moriría si no lo comiese». La hechicera le dijo entonces, deponiendo su enojo: «Si es así como dices, coge cuanto ruiponche quieras, pero con una condición. Tienes que entregarme el hijo que dé a luz tu mujer. Nada le faltará, y le cuidaré como si fuera su madre». El marido se comprometió con pena, y en cuanto dio a luz, le presentó a su hijo a la hechicera, que puso a la niña el nombre de Rapunzel, que significa ruiponche, y se la llevó. Rapunzel era la criatura más hermosa que haya habido bajo el sol. Cuando cumplió 12 años, la hechicera la encerró en una torre que había en un bosque, la cual no tenía escalera ni puerta, sino únicamente una ventana muy pequeña y alta. Cuando la hechicera quería entrar, se ponía debajo de ella y decía: «Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos». Pues Rapunzel tenía unos cabellos muy largos y hermosos y tan finos como el oro hilado. Apenas oía la voz de la hechicera, desataba su trenza, la dejaba caer desde lo alto de su ventana, que se hallaba a más de 20 varas del suelo, y la hechicera subía entonces por ellos. Mas sucedió, transcurridos un par de años, que pasó por aquel bosque el hijo del rey, y se acercó a la torre en la cual oyó un cántico tan dulce y suave que se detuvo escuchándole. Era Rapunzel, que pasaba el tiempo en su soledad, entreteniéndose en repetir con su dulce voz las más agradables canciones. El hijo del rey hubiera querido entrar y buscó la puerta de la torre, pero no pudo encontrarla. Marchóse a su casa, pero el cántico había penetrado de tal manera en su corazón que iba todos los días al bosque a escucharle. Estando uno de ellos bajo un árbol, vio que llegaba una hechicera y la oyó decir: «Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos». Rapunzel dejó entonces caer su cabellera y la hechicera subió por ella. «Si es esa la escalera por que se sube», dijo el príncipe, «quiero yo también probar fortuna». Y al día siguiente, cuando empezaba a anochecer, se acercó a la torre y dijo: «Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos». Enseguida cayeron los cabellos y subió el hijo del rey. Al principio se asustó Rapunzel cuando vio entrar un hombre, pues sus ojos no habían visto todavía ninguno. Pero el hijo del rey comenzó a hablarla con la mayor amabilidad y le refirió que su cántico había conmovido de tal manera su corazón que desde entonces no había podido descansar un solo instante y se había propuesto verla y hablarla. Desapareció con esto el miedo de Rapunzel, y cuando le preguntó si quería casarse con él y vio que era joven y buen mozo, pensó entre sí: «Le querré mucho más que a la vieja hechicera». Le dijo que sí y estrechó su mano con la suya, añadiendo: «De buena gana me marcharía contigo, pero ignoro cómo he de bajar.
Siempre que vengas, tráeme cordones de seda con los cuales iré haciendo una escala, y cuando sea suficientemente larga, bajaré y me llevarás en tu caballo». Convinieron en que iría todas las noches, pues la hechicera iba por el día, la cual no notó nada hasta que le preguntó Rapunzel una vez: «Dime, abuelita, ¿cómo es que tardas tanto tiempo en subir mientras el hijo del rey llega en un momento a mi lado?» «Ah, pícara», le contestó la hechicera. «¿Qué es lo que oigo? Yo que creía haberte ocultado a todo el mundo y me has engañado». Cogió encolerizada los hermosos cabellos de Rapunzel, les dio un par de vueltas en su mano izquierda, tomó unas tijeras con la derecha y tras, los cortó, cayendo al suelo las hermosas trenzas, y llegó a tal extremo su furor que llevó a la pobre Rapunzel a un desierto, donde la condenó a vivir entre lágrimas y dolores. El mismo día en que descubrió la hechicera el secreto de Rapunzel, tomó por la noche los cabellos que le había cortado, los aseguró a la ventana, y cuando vino el príncipe dijo: «Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos». Los encontró colgando. El hijo del rey subió entonces, pero no encontró a su querida Rapunzel, sino a la hechicera, que le recibió con la peor cara del mundo. «Hola», le dijo burlándose, «vienes a buscar a tu queridita, pero el pájaro no está ya en su nido y no volverá a cantar. Le han sacado de su jaula y tus ojos no le verán ya más. Rapunzel es cosa perdida para ti. No la encontrarás nunca». El príncipe sintió el dolor más profundo y en su desesperación saltó de la torre. Tuvo la fortuna de no perder la vida, pero las zarzas en que cayó le atravesaron los ojos. Comenzó a andar a ciegas por el bosque. No comía más que raíces y hierbas y solo se ocupaba en lamentarse y llorar la pérdida de su querida esposa. Vagó así durante algunos años en la mayor miseria, hasta que llegó al final desierto donde vivía Rapunzel, en continua angustia. Oyó su voz y creyó conocerla. Fue derecho hacia ella, la reconoció apenas la hubo encontrado. Se arrojó a su cuello y lloró amargamente. Las lágrimas que bañaron sus ojos les devolvieron su antigua claridad y volvió a ver como antes. La llevó a su reino, donde fueron recibidos con grande alegría y vivieron muchos años dichosos y contentos. La princesa y el guisante. Hermanos Grimm. Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero con una verdadera princesa de sangre real. Viajó por todo el mundo buscando una, pero era muy difícil encontrarla, mucho más difícil de lo que había supuesto. Las princesas abundaban, pero no era sencillo averiguar si eran de sangre real. Siempre acababa descubriendo en ellas algo que le demostraba que en realidad no lo eran, y el príncipe volvió a su país muy triste por no haber encontrado una verdadera princesa real. Una noche, estando en su castillo, se desencadenó una terrible tormenta. Llovía muchísimo, los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos sonaban muy fuerte. De pronto, se oyó que alguien llamaba chica a la puerta. «¡Toc! ¡Toc!». La familia no entendía quién podía estar a la intemperie en semejante noche de tormenta y fueron a abrir la puerta. «¿Quién es?», preguntó el padre del príncipe. «Soy la princesa del reino de Safi», contestó una voz débil y cansada. «Me he perdido en la oscuridad y no sé regresar a donde estaba». Le abrieron la puerta y se encontraron con una hermosa joven. «Pero, Dios mío, ¿qué aspecto tienes?». La lluvia chorreaba por sus ropas y cabellos. El agua salía de sus zapatos como si de una fuente se tratase. Tenía frío y tiritaba. En el castillo le dieron ropa seca y la invitaron a cenar.
Poco a poco entró en calor al lado de la chimenea. La reina quería averiguar si la joven era una princesa de verdad. «Ya sé lo que haré», pensó. «Colocaré un guisante debajo de los muchos edredones y colchones que hay en la cama para ver si lo nota. Si no se da cuenta, no será una verdadera princesa. Así podremos demostrar su sensibilidad». Al llegar la noche, la reina colocó un guisante bajo los colchones y después se fue a dormir. A la mañana siguiente, el príncipe preguntó: «¿Qué tal has dormido, joven princesa?» «Oh, terriblemente mal», contestó. «No he dormido en toda la noche. No comprendo qué tenía la cama. Dios sabe lo que sería. Tengo el cuerpo lleno de cardenales. Ha sido horrible. Entonces, eres una verdadera princesa. Porque a pesar de los muchos colchones y edredones, has sentido la molestia del guisante. Solo una verdadera princesa podía ser tan sensible». El príncipe se casó con ella porque estaba seguro de que era una verdadera princesa. Después de tanto tiempo, al final encontró lo que quería. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Las princesas bailadoras. Hermanos Grimm. Érase una vez un rey que tenía 12 hijas. ¿A cuál más hermosa? Dormían todas juntas en una misma sala, con las camas alineadas. Y por la noche, a la hora de acostarse, el rey cerraba la puerta con llave y corría el cerrojo. Mas por la mañana, al abrir de nuevo el aposento, advertía que todos los zapatos estaban estropeados de tanto bailar, sin que nadie pudiese poner en claro el misterio. Al fin, el rey mandó pregonar que quien descubriese dónde iban a bailar sus hijas por la noche, podría elegir a una por esposa, y a la muerte del monarca heredaría el trono, pero con la condición de que quien se ofreciese, y al cabo de 3 días con sus noches, no hubiese esclarecido el caso, perdería la vida. Al cabo de poco tiempo presentóse un príncipe, que se declaró dispuesto a intentar la empresa. Fue bien recibido, y al llegar la noche se le condujo a una habitación contigua al dormitorio de las princesas. Pusiéronle allí la cama. Él debía averiguar a dónde se iban ellas a bailar, y para que no pudiesen hacerlo en secreto o escaparse a otro lugar, dejaron abierta la puerta de la sala. Mas al príncipe le pareció que tenía plomo en los ojos y se quedó dormido. Y cuando se despertó por la mañana, encontróse con que las 12 habían ido al baile, pues todas tenían agujereadas las suelas de los zapatos. Lo mismo se repitió la segunda noche y la tercera, por lo cual el príncipe fue decapitado sin compasión. Después de él vinieron otros muchos dispuestos a correr la suerte, y todos dejaron la vida en la empresa. En esto, un pobre soldado que, habiendo recibido una herida, no podía seguir en el servicio, acertó y a salas aceptó a pasar por las inmediaciones de la ciudad donde aquel rey vivía. Topóse con una vieja, que le preguntó a dónde iba. «Ni yo mismo lo sé», respondióle él, y en broma añadió: «Me entran ganas de averiguar dónde se desgastan los zapatos bailando las hijas del rey. Así, un día podría subir al trono». «Pues no es tan difícil», replicó la vieja. «Para ello, basta con que no bebas el vino que te servirán por la noche y simules que estás dormido». Luego, dándole una pequeña capa, añadió: «Cuando te la pongas, quedarás invisible y podrás seguir a las 12 muchachas». Con aquellas instrucciones, el soldado se tomó en serio la cosa y, cobrando ánimos, presentóse al rey como pretendiente. Recibiéronle con las mismas atenciones que a los demás y le dieron vestidos principescos. A la hora de acostarse, lo condujeron a la antesala de costumbre, y cuando ya se dispuso a meterse en la cama, entró la princesa mayor Eretz a ofrecerle un vaso de vino. Pero él se había atado una esponja bajo la barbilla
y echando en ella el líquido, no se tragó ni una gota. Acostóse luego y, al cabo de un ratito, se puso a roncar como si durmiese profundamente. Al oírlo, las princesas soltaron las carcajadas y la mayor exclamó: «He aquí otro que podría haberse ahorrado la muerte». Se levantaron, abrieron armarios, arcas y cajones y sacaron de ellos magníficos vestidos. Y mientras se ataviaban y acicalaban ante el espejo, saltaban de alegría pensando en el baile. Solo la más joven dijo: «No sé, vosotras estáis muy contentas y yo, en cambio, siento una impresión rara. Presiento que nos ocurrirá una desgracia». «Eres una boba», replicó la mayor. «Siempre tienes miedo. ¿Olvidaste ya cuántos príncipes han tratado, en vano, de descubrirnos? A este soldado ni siquiera hacía falta darle narcótico. No se habría despertado el muy zopenco». Cuando todas estuvieron listas, salieron a echar una mirada al mozo, pero éste mantenía los ojos cerrados y permaneció inmóvil, por lo que ellas se creyeron seguras. Entonces la mayor se acercó a su cama y le dio unos golpes. Inmediatamente, el mueble empezó a hundirse en el suelo, y todas pasaron por aquella abertura, una tras otra, guiadas por la mayor. El soldado, que lo había visto todo, sin titubear se puso su capita y bajó también detrás de la menor. A mitad de la escalera le pisó ligeramente el vestido, por lo cual la princesa, asustada, exclamó: «¿Qué es eso? ¿Quién me tira de la falda?» «No seas tonta», exclamó la mayor. «Te habrás cogido en un gancho». Llegaron todos abajo, encontrándose en una maravillosa avenida de árboles, cuyas hojas, de plata, brillaban y refulgían esplendorosamente. Pensó el soldado: «Es cuestión de proporcionarme una prueba», y rompió una rama, produciendo un fuerte crujido al quebrarla. La más joven volvió a exclamar: «Pasa algo extraño. ¿No oísteis un crujido?». Pero la mayor replicó: «Son disparos de regocijo por la pronta liberación de nuestros príncipes». Llegaron luego a otra avenida cuyos árboles eran de oro y, finalmente, a una tercera, en que eran de diamantes. Y de cada una desgajó el soldado una rama, con gran susto de la pequeña. Pero la mayor insistió en que eran disparos de regocijo. Prosiguiendo, no tardaron en hallarse a la orilla de un gran río, en el que había 12 barquitas, y en cada una un gallardo príncipe. Aguardaban a las princesas, y cada cual subió a una en su barca, sentándose el soldado en la de la menor. Dijo el príncipe: «No sé por qué, pero esta barca es hoy mucho más pesada que de costumbre. Tengo que remar con todas mis fuerzas para hacerla avanzar». «Debe de ser el tiempo», respondió la princesa. «Hoy está bochornoso, y también yo me siento deprimida». En la orilla opuesta levantábase un magnífico y bien iluminado castillo, de cuyo interior llegaba una alegre música de timbales y trompetas. Entraron en él, y cada príncipe bailó con su preferida. Y también el soldado bailó, invisible. Y cuando la princesa menor levantaba un vaso de vino, él se lo bebía, vaciándolo antes de que llegase a los labios de la muchacha, con el consiguiente azoramiento de ella. Pero la mayor siempre le imponía silencio. Duró la danza hasta las 3 de la madrugada, hora en que todos los zapatos estaban agujereados y hubieron de darla por terminada. Los príncipes las devolvieron a la orilla opuesta, y esta vez el soldado se embarcó con la mayor. En la ribera se despidieron de sus acompañantes, prometiéndoles volver a la noche siguiente. Al llegar a la escalera, el soldado pasó delante y se metió en su cama. Cuando las 12 muchachas entraron fatigadas y arrastrando los pies, reanudó él sus ronquidos, y ellas, al oírlos, dijéronse entre sí: «De este nos hallamos seguras». Desvistiéronse
guardando sus ricas prendas y dejando los estropeados zapatos debajo de las respectivas camas, se acostaron. A la mañana siguiente, el soldado no quiso decir nada, deseoso de participar de nuevo en la magnífica fiesta, a la que concurrió la segunda noche y la tercera. Todo discurrió como la primera vez, durando el baile hasta el desgaste total de los zapatos. La tercera noche, empero, el soldado se llevó una copa como prueba. Cuando sonó la hora de rendir cuentas, cogió el mozo las 3 ramas y la copa y se presentó al rey, mientras las 12 hermanas escuchaban detrás de la puerta lo que decía. Al preguntar el rey, ¿dónde han estropeado mis hijas sus zapatos?, respondió él, bailando con 12 príncipes en un palacio subterráneo, y relató cómo habían ocurrido las cosas, aportando en prueba las ramas y la copa. Mandó entonces el rey que compareciesen sus hijas y les preguntó si el soldado decía la verdad. Al verse ellas descubiertas, y que de nada les serviría el seguir negando, hubieron de confesar. Entonces preguntó el rey al soldado a cuál de ellas quería por mujer. «Como ya no soy joven, dadme a la mayor», contestó. El mismo día se celebró la boda, y el rey lo nombró heredero del trono. En cuanto a los príncipes, quedaron encantados durante tantos días como noches habían bailado con las princesas. La bola de cristal. Hermanos Grimm. Vivía en otros tiempos una hechicera que tenía 3 hijos, los cuales se amaban como buenos hermanos. Pero la vieja no se fiaba de ellos, temiendo que quisieran arrebatarle su poder. Por eso transformó al mayor en águila, que anidó en la cima de una rocosa montaña, y solo alguna que otra vez se le veía describiendo amplios círculos en la inmensidad del cielo. Al segundo lo convirtió en ballena, condenándolo a vivir en el seno del mar, y solo de vez en cuando asomaba a la superficie, proyectando a gran altura un poderoso chorro de agua. Uno y otro recobraban su figura humana por espacio de 2 horas cada día. El tercer hijo, temiendo verse también convertido en alimaña, oso o lobo, por ejemplo, huyó secretamente. Habíase enterado de que, en el castillo del Sol de Oro, residía una princesa encantada que aguardaba la hora de su liberación. Pero quien intentase la empresa exponía su vida, y ya 23 jóvenes habían sucumbido tristemente. Solo otro podía probar suerte, y nadie más después de él. Y como era un mozo de corazón intrépido, decidió ir en busca del castillo del Sol de Oro. Llevaba ya mucho tiempo en camino, sin lograr dar con el castillo, cuando se encontró extraviado en un inmenso bosque. De pronto descubrió a lo lejos 2 gigantes que le hacían señas con la mano, y cuando se hubo acercado le dijeron: «Estamos disputando acerca de quién de los 2 ha de quedarse con este sombrero, y puesto que somos igual de fuertes, ninguno puede vencer al otro. Como vosotros, los hombrecillos, sois más listos que nosotros, hemos pensado que tú decidas». «¿Cómo es posible que os peleéis por un viejo sombrero?», exclamó el joven. «Es que tú ignoras sus virtudes. Es un sombrero milagroso, pues todo aquel que se lo pone, en un instante, será transportado a cualquier lugar que desee». «Venga el sombrero», dijo el mozo. «Me adelantaré un trecho con él, y cuando llame, echad a correr. Lo daré al primero que me alcance». Y calándose el sombrero, se alejó. Pero, llena su mente de la princesa, olvidóse enseguida de los gigantes. Suspirando desde el fondo del pecho, exclamó: «¡Ah, si pudiese encontrarme en el castillo del Sol de Oro!». Y no bien habían salido estas palabras de sus labios, hallóse en la cima de una alta montaña, ante la puerta del alcázar. Entró y recorrió todos los salones, encontrando a la princesa en el último. Pero
¡Qué susto se llevó al verla! Tenía la cara de color ceniciento, lleno de arrugas, los ojos turbios y el cabello rojo. ¿Vos sois la princesa cuya belleza ensalza el mundo entero? ¡Ay!, respondió ella. Esta que contemplas no es mi figura propia. Los ojos humanos solo pueden verme en esta horrible apariencia. Mas para que sepas cómo soy en realidad, mira en este espejo, que no yerra y refleja mi imagen verdadera. Y puso en su mano un espejo. En el joven la figura de la doncella más hermosa del mundo entero. Y de sus ojos fluían amargas lágrimas que rodaban por sus mejillas. Díjole entonces: ¿cómo puede ser redimida? Yo no retrocedo ante ningún peligro. Quien se apodere de la bola de cristal y la presente al brujo, quebrará su poder y me restituirá mi figura original. ¡Ay!, añadió. Muchos han pagado con la vida el intento, y viéndote tan joven, me duele ver el que te expongas a tan gran peligro por mí. Nada me detendrá, replicó él, pero dime qué debo hacer. Vas a saberlo todo, dijo la princesa. Si desciendes la montaña en cuya cima estamos, encontrarás al pie, junto a una fuente, un salvaje bisonte, con el cual habrás de luchar. Si logras darle muerte, se levantará de él un pájaro de fuego, que lleva en el cuerpo un huevo ardiente, y este huevo tiene por yema una bola de cristal. Pero el pájaro no soltará el huevo, a menos de ser forzado a ello, y si cae al suelo, se encenderá, quemando cuanto haya atar a su alrededor, disolviéndose él junto con la bola de cristal. Y entonces todas tus fatigas habrán sido inútiles. Bajó el mozo a la fuente y enseguida oyó los resoplidos y feroces bramidos del bisonte. Tras larga lucha consiguió traspasarlo con su espada y el monstruo cayó sin vida. En el mismo instante desprendióse de su cuerpo el ave de fuego y emprendió el vuelo. Pero el águila, o sea, el hermano del joven, que acudió volando entre las nubes, lanzóse en su persecución, empujándola hacia el mar y acosándola a picotazos, hasta que la otra, incapaz de seguir resistiendo, soltó el huevo. Pero este no fue a caer al mar, sino en la cabaña de un pescador situada en la orilla, donde enseguida empezó a humear y despedir llamas. Eleváronse entonces gigantescas olas que, inundando la choza, extinguieron el fuego. Habían sido provocadas por el hermano, transformado en ballena, y una vez el incendio estuvo apagado, nuestro doncel corrió a buscar el huevo, y tuvo la suerte de encontrarlo. No se había derretido aún, mas, por la acción del agua fría, la cáscara se había roto, y así el mozo pudo extraer, indemne, la bola de cristal. Al presentarse con ella al brujo y mostrársela, dijo este: «Mi poder ha quedado destruido, y desde este momento tú eres rey del castillo del Sol de Oro. Puedes también desencantar a tus hermanos, devolviéndoles su figura humana». Corrió el joven al encuentro de la princesa, y al entrar en su aposento, la vio en todo el esplendor de su belleza, y rebosantes de alegría, los dos intercambiaron sus anillos. Y así concluye este primer capítulo de nuestro audiolibro, donde hemos redescubierto la esencia de estas princesas legendarias directamente de la pluma de los hermanos Grimm. Esperamos que hayas disfrutado de estas versiones más auténticas y quizás un poco diferentes a las que ya conocías. Recuerda que estas historias son el verdadero tesoro de la literatura infantil, llenas de lecciones y momentos inolvidables. Si te ha gustado este viaje al corazón de los cuentos de hadas originales, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle un me gusta a este video y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. En él nos adentraremos en el fascinante mundo de los animales parlantes, con historias como
el lobo y las 7 cabritillas, la liebre y el erizo, y muchas más. Nos vemos en la próxima aventura.